Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. A los miembros nuevos los invito a que se suscriban, a que le den en la campanita para que les avise cuando subo video. El tema de hoy se los traigo con gran preocupación. Es un análisis respecto a las acciones que está tomando el Centro Democrático respecto a la detención de Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, tenemos a la senadora Paloma Valencia invitando a los uribistas a que se movilicen en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en presión a esa independencia que debería tener la justicia como rama independiente del poder público. Hay que reconocer que es viable que se promueva la movilización, la protesta, la marcha ciudadana, porque son aspectos que nutren el funcionamiento democrático de Colombia. Es algo aceptable. Lo que hay que entrar a analizar es la legalidad y la viabilidad de la realización de dicha marcha. En primer lugar, tenemos la hipocresía de la derecha colombiana, del uribismo en este aspecto, y es con Natalia Bedoya, una uribista de la cual no hay mucho para hablar, para reseñar respecto a su estado ideológico mental. Es uribista, pero hay que señalar lo siguiente. En cuanto a las protestas que estábamos realizando los progresistas, los movimientos estudiantiles, los sectores políticos de oposición al gobierno, las víctimas, los miembros del sector salud, en el marco del paro general en Colombia del año pasado, de noviembre, enero, febrero, antes de la pandemia, se manifestaba esta tipa uribista de derecha de la siguiente forma. Condenaba manifestarse, movilizarse teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Pero ahora que le tocan a su sugar daddy, dice lo siguiente: convoca a movilizaciones. Es decir, que se tienen que tragar pretextos, porque llamar a irresponsabilidad en el contexto de pandemia es un pretexto barato que se tienen que tragar ahora cuando buscan una movilización en favor de un presunto culpable. No hay que llamar la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Lo grave aquí no es solamente que se convoque en el contexto de pandemia a una aglomeración de personas. Lo grave es que en el contexto, de nuevo, del paro general, estábamos exigiendo mejores condiciones educativas, mejores condiciones laborales. El descontento con el desgobierno de Iván Duque estaba manifestando el sector salud inconformidad respecto a su funcionamiento. Había sectores de las víctimas manifestándose, sectores indígenas manifestándose, una serie de pluralidad unida en miles y miles y miles de personas, ríos de gente, que hacían exigencia de derechos fundamentales, del cumplimiento idóneo de derechos fundamentales. Ahora bien, la exigencia que hace el uribismo es en contra de una decisión judicial, atentando no solamente contra la autonomía judicial de la rama como rama del poder público, sino ejerciendo presión a los miembros de la Corte, pues, para que fallen en futuras instancias a favor de Uribe, o crear un entorno de polarización política en el país. Para que nos demos cuenta que la agenda de la derecha colombiana, la agenda política de la derecha colombiana, se basa en defender, en salir a marchar cuando sus intereses se ven tocados, no cuando los intereses populares o las iniciativas populares o los derechos fundamentales se ven vulnerados. Y la gente del uribismo se está pegando en decir que cuando a Gustavo Petro lo destituyeron, la gente salió a marchar. Recordemos que salieron miles y miles de personas a defender a Gustavo Petro. La diferencia es que a Gustavo Petro lo destituyeron por decisión administrativa, por decisión gubernamental, no por decisión judicial.
Y recordemos que el Ejecutivo está íntimamente ligado a la persecución política que ejerce el Estado. Persecución política no como la que nos ejercen a los periodistas o a los defensores de derechos humanos, sino persecución política de los objetivos del gobierno y del partido de gobierno. En ese entonces recordemos que el procurador era Alejandro Ordóñez, que luego fue candidato presidencial del Centro Democrático, ultraderecha, que realizaba misas en plena Procuraduría General de la Nación. Una persona que sigue los preceptos neonazis y quiere practicarlos acá en Colombia. Cosa distinta esa decisión administrativa a la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia, de magistrados que tienen doctorados, especializaciones y muchos años de preparación para ejercer ese cargo. Preparación en derecho. Otro factor de la legitimidad de las marchas es según la cantidad de gente que convocan, pues para legitimar o fundamentar en la cantidad de personas que defienden esa causa en cuanto a la movilización. Veamos el siguiente video para comparar si la movilización uribista vale la pena en cuestiones de legitimidad de movimiento de masas. En este y en los cientos de videos que están circulando en redes sociales se ven a 100 pelagatos gritando, se ven que por ahí 2 o 3 personas por camioneta gritando. Esto deja ver que la cantidad de personas que está moviendo esta causa no es la misma a la que mueven las causas populares. Pero no rajemos todavía la iniciativa uribista. Otro elemento de la legitimidad es la causa o esa vehemencia con la que las personas salen a protestar por esa causa. Esa convicción propia y esa base argumentativa, ese poder argumentativo, esa convicción ideológica que los saca a marchar. Veamos la opinión de uno de los que marchan a favor de Álvaro Uribe Vélez. Muy bien, vamos a intentar hablar. ¿Qué decir sobre esta movilización que está realizando ustedes el día de hoy? Estamos defendiendo la democracia en Colombia, de la narcodictadura que hay. Evidentemente no saben el porqué de la protesta. Si uno se pone a analizar o a interpretar la respuesta de este uribista, uno logra entender que está protestando contra Duque. El man hay dos hipótesis: o se equivocó de protesta o está reflejando el estado mental de todo el uribismo, una falta de preparación, una falta de convicción, una falta de entendimiento respecto a lo que quieren defender. Las dictaduras, el totalitarismo se ejerce desde la rama ejecutiva del poder público, desde el presidente, desde el canciller, desde esa máxima autoridad ejecutiva. Es decir, el tipo está protestando contra Iván Duque. Es estúpido y absurdo. En ese orden de ideas, la legitimidad de la marcha uribista no se ve por ningún lado. Pero ya teniendo como base y como afirmación que esta marcha no tiene fundamento ideológico, no tiene ningún tipo de base, analicemos el caso de Paola Holguín. Buenas tardes, soy Paola Holguín, senadora de la República, y este es un mensaje para la Reserva Activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe o por defender un partido, sino por defender la justicia, el Estado de Derecho y la democracia. Es imposible pensar que el expresidente Uribe, que ha combatido al narcotráfico y al terrorismo desde la legitimidad de la Constitución, la ley y el respeto al Estado de Derecho, hoy tenga como verdugos a los criminales que quieren llevarlo a la cárcel. El llamado es a que nos ayuden. Yo les voy a enviar un documento resumen que elaboró el partido sobre el proceso. Yo les pido que con imparcialidad lo lean y que nos ayuden pensando no solo en una persona, en un expresidente, sino pensando en lo que puede pasar con Colombia, en el país. Un abrazo enorme. Esta señora que se escucha en el audio es senadora del Centro Democrático. Uno se pregunta con ese tonito de voz guerrerista, amenazante, como de medio narcotraficante,
¿Es verdad? ¿Es en realidad una senadora de Colombia? La respuesta es que sí. La pregunta que surge al escuchar este audio es: ¿a qué reservas hace referencia esta señora? Para encontrar una respuesta algo acercada a la realidad, es necesario remitirnos a quién fue el papá de esta señora. El señor Frank Holguín resulta que fue testaferro de Pablo Escobar. El papá de esta senadora tenía propiedades a su nombre que eran de Pablo Escobar. Es decir, a esta familia, no solamente a Uribe, sino a todos los miembros del Centro Democrático, los persigue un pasado de narcotráfico. Es decir, que las reservas a las que hace referencia esta señora en su audio serán esos sicarios que han estado guardados a raíz de la caída de ese auge del narcotráfico, o serán esos grupos paramilitares que tienen reservas, o serán las Águilas Negras, o peor aún, serán el ejército, para que nos dé otra base para afirmar que el ejército no es el brazo armado del pueblo, sino de un sector pequeño y poderoso en Colombia. Es decir, el ejército vendría a ser otro grupo paramilitar. Asimismo como la policía. ¿Cómo es posible que, como se va a ver en el siguiente video, paren el tráfico para que se hagan las marchas uribistas que por tiempo no han tenido autorización de ninguna entidad gubernamental descentralizada como las alcaldías? Por tiempo no es lógico que se pueda realizar ninguna marcha porque tienen que tener previa autorización para obstaculizar la vía pública. Que en segundo lugar, en contexto de pandemia y con las medidas tomadas por las alcaldías de cuarentena, de toque de queda, violentan la ley. Y que en tercer lugar nos deja en entredicho con la zozobra de cuál es la manifestación de las alcaldías frente a esta situación. ¿Por qué no envían el SMAT ante estas manifestaciones o movilizaciones ilegales, porque no tienen permiso, que obstaculizan las vías públicas, afectan el derecho fundamental a la libre locomoción inherente al derecho fundamental del trabajo, y que nos deja concluir que el SMAT, el uso de la fuerza pública, aplica solamente cuando el pobre, cuando las causas populares se levantan? El SMAT es para darle palo al pobre, para el que exige sus derechos fundamentales, y no para el poderoso que se levanta contra una decisión judicial. Ahora bien, que no se nos haga extraño ver en los siguientes días cosas como estas. ¡Militar! ¡Viva el doctor Álvaro Uribe! Una cultura de narcotráfico, de plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, una cultura de sangre, una cultura de las reservas a las que hace referencia esta senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, una cultura de sicariato moral, de sicariato político, de sicariato social, narcotraficante, que lloran y gritan por la caída, por el inicio de la caída de su patrón, el Matarife. No siendo más, muchas gracias por ver este video. Los dejo con una breve descripción de mi libro para que apoyen a un escritor colombiano, y nos vemos en la próxima. Absolutamente todos los seres humanos nos hemos planteado la interrogante de ¿qué pudo haber sido de nosotros? Ya sea en aspectos laborales, académicos o en el tema que nos atañe ahora, en el amor. Cuando uno sufre la partida inesperada de un amor, se plantea escenarios de posibles futuros que no pudieron ser, que no serán. Se plantea el mejoramiento de las variantes del pasado para así evitar la partida de esa persona. Lo complicado es que al hacer oda a la memoria, pensando en la modificación de esas variantes, en nuestras superfluas operaciones mentales que evocan fantasmas del pasado, en intentar cambiar pensamientos, esas decisiones que nos hicieron ser lo que no pudimos llegar a ser, lo que se logra con todo esto es agrietar el alma. Este es el caso de Armando, un psicólogo que está obligado a aferrarse a un pasado que no será, a un sueño irrealizable, a un vacío mental y sentimental irremediable. Esta es la historia que se cuenta en mi libro, que tiene crítica social, que tiene un poco de filosofía,
sociología y que toca temas muy duros que sé que todos hemos vivido. Las personas que lo han leído lo recomiendan mucho y es un excelente libro. Recuerden que leer nutre nuestra alma, nutre nuestra mente. En el link de la descripción del vídeo pueden encontrar dónde y cómo adquirirlo. Muchas gracias. Ladrones de cuello blanco, políticos de lo ajeno.